Buen día, respetada directora de curso y compañeras. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Les voy a presentar las teorías de la personalidad. El contenido de este trabajo se enfoca en un estudio de las 6 teorías de la personalidad. Se entiende que la personalidad es un conjunto de patrones o características que difieren en la forma de pensar, la información y llevar a cabo una conducta. Las teorías de la personalidad se consideran que cada sujeto es único en el sentido en el que tiene una integración de las diferentes características distintas del resto de personas. Desde la perspectiva cognitiva, humanista, biológica, todas se enfocan en el estudio del ser humano para identificar los factores sociales, biológicos, psicológicos y culturales. Una de las teorías que más revelantes es la biológica, porque se basa en que los genes son los responsables de caracterizar la persona. El objetivo es analizar las diferentes teorías y representantes de los 6 enfoques que son el biológica, cognitiva, del aprendizaje, humanista, de los rasgos, psicoanalítica. Va relacionada a la personalidad y sus diferentes características para relacionarlo al comportamiento del individuo. El objetivo específico es poder comprender cada teoría para asociarla al comportamiento del ser humano, poder definir el contexto al que se relaciona un individuo cuando presenta desórdenes de personalidad. También es importante identificar los aspectos de cada teoría para dar importancia que la personalidad es un proceso de adaptación del medio en el que el individuo desarrolla sus potencialidades y procesos del aprendizaje. Comencemos con la teoría cognitiva, pues la teoría cognitiva es un enfoque basado en los procesos mediante los cuales el hombre adquiere conocimientos a medida de su edad. Se preocupa por el estudio de los procesos tales como lo que es el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la resolución de los problemas y los sentidos. Va basado en un proceso mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos. Se preocupa del proceso tal como es el lenguaje para poder, relacionarse con el medio. La teoría se ocupa, o sea, para Piaget, que es el principal teórico, él dice que la teoría se preocupa de la naturaleza del conocimiento en sí y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren mediante su edad y lo van construyendo y lo utilizan para dar una conducta. La teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos es una de las más importantes también porque habla de cómo las personas o las personalidades sugieren individuales. Se componen de una amplia variedad de factores. Una de las cosas que dice Jordan Alport es que los seres humanos en la tendencia van a satisfacer las necesidades biológicas de supervivencia cuando hay una oportunidad. Señala ante este funcionamiento cuando se caracteriza por su reacción, orientación al pasado y por supuesto tiene la connotación biológica. Ahí se habla, digamos, de que la teoría de los rasgos se basa en 5 características importantes del ser humano, que es la responsabilidad, la sociabilidad, la amabilidad, la apertura y el neuroticismo. La teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje es la que describe los procesos mediante los cuales los seres humanos aprenden, entienden y participan y anticipan una conducta. Para Jean-Fritz Piaget, él es uno de los considerados como el padre de la epistemología genética. Él hablaba sobre los atributos y las funciones establecidas en la genética, que solo se requiere de estimulación y ejercitación. También habló del estudio de la infancia y la teoría constructiva. Habla de las habilidades como es la inteligencia y la propuesta evolutiva por la integración de los genes. También encontramos a Pavlov. Él fue el que investigó el aprendizaje de respuestas reflejadas por condicionamiento. También habló sobre cómo explicar las actividades del sistema nervioso para dar el lugar a un temperamento en la personalidad, pero se basó sus experimentos con mascotas, con perros. El psicoanálisis. El psicoanálisis es este enfoque. Estudia la conciencia y se ocupa con los complejos procesos inconscientes de los cuales configuran el comportamiento consciente. Es decir, Sigmund Freud fue uno de los médicos neurólogos
del cual él es el padre del psicoanálisis. Fue uno de los mayores intérpretes de la personalidad y de la psicología en el siglo XX. Freud fue uno de los primeros que trabajó la personalidad y los impulsos biológicos naturales relacionados a lo que son la sexualidad y la sociedad. Sus principales características en sus trabajos son, en sus investigaciones, emociones, pensamientos, conductas, motivaciones, sueños y la existencia, el por qué existe el hombre. Para el humanismo es una corriente, la podemos llamar como una corriente, que estudia al ser humano, sobre todo sus especialidades en las cuales son las necesidades y sus potencialidades como para desarrollar una personalidad. Encontramos a Maslow con su teoría, con su pirámide de Maslow, de la cual postuló un marco teórico motivacional. Habla de la jerarquía de las necesidades, que iba desde los niveles biológicos primitivos hasta el proceso de crecimiento personal, que es la autorrealización. Bueno, al satisfacer de manera progresiva el ser humano cada una de las necesidades humanas, se llega desde las necesidades fisiológicas, comienza el ser humano a desarrollarlas, que es el comer, el dormir, sigue la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y como tal la autorrealización. Es muy pocas personas las que llegan a la autorrealización. Si las anteriores no se cumplen, no puede haber una autorrealización. La personalidad según la biológica. La teoría biológica es la que estudia las causas próximas y fundamentales fisiológicas o genéticas del ser humano para dar a un carácter. Estudia la parte genética y endocrina, es decir, las glándulas, ya que juegan un papel muy importante en la de determinar la conducta. Las características. El sistema nervioso es la unidad central del procesamiento de información dentro del cuerpo. La parte biológica del ser humano está compuesta por neurotransmisores, que son la serotonina y la dopamina. La serotonina en bajos niveles puede producir depresión y la dopamina es la encargada de la excitación del cuerpo humano frente a las hormonas y lleva la información al cerebro. El hipotálamo es el que integra los sentimientos y los pensamientos y las reacciones del cuerpo. El contenido genético de una persona juega un papel muy importante en el comportamiento. ¿Por qué? Se utiliza terapias somáticas para aprender a controlar el cuerpo asociado con el estrés. Las ciencias que trabajan el comportamiento humano, genética, neurofisiología, neuroanatomía, neurofarmacología y neurofisiología. Los teóricos, Charles Darwin, en la década de 1850, él escribió El origen de las especies. Conclusiones. Con la realización de este trabajo, se dio a conocer la importancia de diferentes teorías de la personalidad para poder analizar a más fondo el comportamiento de los individuos. Cada teoría recalca la definición, objeto y estudio y características de cada enfoque con su respectivo autor. El humanismo es una de las corrientes más fuertes de la psicología contemporánea, porque su objeto de estudio son lo que son las necesidades, las potencialidades del ser humano. Su principal exponente lo encontramos que es Maslow y la jerarquía de las necesidades comienza por lo fisiológico para llegar a la autorrealización. Las referencias bibliográficas, también presentamos aquí el link del mapa conceptual sobre las 6 teorías de la personalidad. Acá tenemos mira el link del mapa conceptual de las teorías de la personalidad. Y aquí está descargando el link de las teorías de la personalidad. Mira,
Estamos hablando de las teorías de la persona y encontramos acá el mapa relacionado a todo lo que se dijo en lo anterior, en que son muy importantes para poder dar o definir la característica de cada persona para restringir su comportamiento, para saber el por qué actúan de cómo actúan. Muchísimas gracias.